Bueno, como les estaba adelantando, se han actualizado el número de víctimas de los bombardeos israelíes en Palestina. Son más de 7.000 muertos ya a estas alturas, casi 3.000 niños de ellos. Y hoy vamos a seguir analizando todo lo que está sucediendo, este genocidio. Hoy nos acompaña Breno Altman. A Breno lo hemos tenido ya en ocasiones anteriores en Macondo. Un gusto saludarte, Breno. ¿Cómo estás? Y vamos con las últimas actualizaciones porque sabemos que tú estás siguiendo lo que está pasando en Palestina desde hace muchos años. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a quienes nos están asistiendo en ese momento. Dígame, ¿cómo seguimos? Hoy no voy a hablar de fútbol, Breno, Marco. bien, bien. Primero, bueno, muchas gracias, Breno, por acompañarnos. Como todos saben, es periodista, fundador de Opera Mundi, lo hemos tenido en otras oportunidades. Muy importante periodista en Brasil. También, Breno, pertenece a la colectividad judía. Ha sido polémica, incluso alguna de sus intervenciones, o ha sido bastante atacado en los últimos días. Quiero preguntarte, Breno, ¿cómo estás observando lo que está sucediendo en este momento, sobre todo en la Franja de Gaza, también en Cisjordania, en relación con lo que Israel considera o dice, invoca el derecho a la legítima defensa, pero desde el otro lado se habla de un genocidio a esta altura, con miles de víctimas, niños incluso y niñas? Mira, yo creo que hay una decisión del Estado de Israel de liquidar la cuestión palestina, de liquidar el tema del derecho de los palestinos a tener su Estado. Creo que eso está cada vez más claro en las declaraciones de Netanyahu y de otros integrantes de su gobierno. Están utilizando el actual momento para una ofensiva que es evidentemente de limpieza étnica y que ya tiene elementos muy claros de genocidio. O sea, estamos hablando de miles de muertos que se van acumulando y una lógica de poner los palestinos primero del norte para el sur de la franja de Gaza y después para fuera de la franja de Gaza. Quizás, digamos, presionar o negociar con Egipto y Jordania la salida de los palestinos o generar una situación de hecho delante de la cual, como ocurrió en 48, los palestinos no tengan otra salida salvo inmigrar, refugiarse en otras naciones. Puede ser que eso se desarrolle como un genocidio clásico también, ¿no? Porque la ofensiva del ejército de Israel no tiene límites. O sea, los números de muertos civiles, de niños, de mujeres, son números impresionantes. Son números que no hacen sentido en un conflicto con tal desproporción militar. O sea, no estamos hablando de una guerra convencional, estamos hablando de una guerra donde hay uno de los ejércitos más poderosos del mundo de un lado y del otro lado un grupo insurgente con muchas limitaciones militares. O sea, es una situación que se va caracterizando de limpieza étnica y evidentemente en el camino de que el Estado de Israel complete el designio histórico del sionismo. Ha sido siempre el designio histórico del sionismo? El Estado de Israel tenía que representar más temprano o más tarde la Israel histórica, o sea, la tierra de Israel, la Israel como designio del retorno ancestral. Y eso es lo que está operando Netanyahu, a mi juicio. Breno, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Macondo. Si parto de tu análisis, entonces, la operación terrestre sobre la Franja de Gaza es simplemente una cuestión de tiempo, digamos. No está tanto en debate si va a ser o si no va a ser, sino que está en un plan de ofensiva que, digamos, es algo que se venía pensando hace mucho tiempo y que finalmente es una cuestión de ir viendo cómo se van presentando los elementos militares y diplomáticos, pero va a suceder por lo menos ahí en la Franja de Gaza. Digo esto porque está como eso en una suerte de suspenso de alguna manera. Mira, yo no tengo duda de que se prepara una operación por tierra en los próximos días. O sea, eso hace todo el sentido en términos militares, si uno analiza, digamos, los pasos del Estado de Israel hasta el momento. Primero, han tratado de destrozar completamente a la Franja de Gaza.
Segundo, en ese proceso de bombardeo contra Gaza e poner los palestinos para el sur de la región, de tal suerte que las tropas por tierra puedan ingresar con el menor grado de resistencia posible. Porque ¿cuál es el gran problema del ejército de Israel ingresando por tierra? Ellos tienen que... una cosa es una guerra tradicional con amplio territorio, en lo cual se maneja un ejército sin obstáculos, sin edificios, sin estructuras urbanas. Otra cosa es hacer esa guerra en una estructura urbana como Gaza. Hacer la guerra en Gaza es como hacer la guerra en un barrio de Buenos Aires o en un barrio de San Paulo, con sus edificios, sus casas, sus calles. Entonces Israel tiene que destrozar la infraestructura de Gaza para poner una operación en tierra. Otro tiene que provocar una migración inmediata, una transferencia inmediata de la población para el sur de la Franja de Gaza para tener más posibilidades de identificar, de ubicar los combatientes del Hamas. Ese es otro elemento, ¿no? Y yo creo que seguramente lo que se está preparando para los próximos días ya es la invasión por tierra. En ese momento, Israel ya hace incursiones por tierra, o sea, ingresa el territorio y sale, ingresa y sale. Hay combates en las calles del norte de la Franja de Gaza. Hubo combates en el norte de la Franja de Gaza en los últimos 2 días. Y yo creo que eso es un ensayo general del ejército de Israel para preparar una invasión por tierra que va a ser una agresión brutal, porque los soldados del ejército de Israel tienen la clara orientación, eso ha sido dicho por Netanyahu, por Cohen, el canciller de Israel, por el embajador de Israel en Naciones Unidas. Ellos van a ingresar en Gaza por tierra con el objetivo de no dejar un solo militante del Hamas vivo. Lo que significa que la orientación para el ejército de Israel es de destrucción total de cualquier vida humana una vez que hagan la invasión por tierra. Porque van a considerar cualquier uno o una que esté por las calles cuando ingresen por tierra como enemigo a ser abatido. Breno, quería que vayamos un poco a América Latina. El presidente de Brasil, Lula, ha dicho que se trata de un genocidio. Gustavo Petro ha sido uno de los pocos líderes que ha hablado claro también de los crímenes de Israel. AMLO ha hablado de que no quieren guerra y que esto tiene que terminarse ya. Mientras el mundo no civilizado está hablando del derecho a la legítima defensa. ¿En qué orden mundial estamos nosotros viviendo si solo 3 grandes líderes, bueno, puede ser que Erdogan creo que haya dicho algo también, sean los defensores de paz en estos momentos, mientras otros o directamente le animan a seguir o pues se callan? ¿Qué está pasando? Mira, yo quería poner una cuestión. Yo no creo que el tema hoy día sea hablar de paz en general. Hay otra cosa mucho más clara, hablar de un cese de fuego. ¿Cuál es la diferencia? Hay un Estado agresor y un pueblo agredido. No estamos hablando de un conflicto entre parejas, o sea, entre parejas militares, un conflicto un conflicto, digamos, entre dos estructuras semejantes. Estamos hablando de una situación en la cual un Estado colonial ataca a un pueblo colonizado. Entonces, lo que tenemos que exigir es que el Estado colonial inmediatamente cese el fuego. Inmediatamente cese el fuego. No se trata de parar un combate en una guerra regular. Y eso hay que dejar muy claro. Pocos países lo están haciendo. Dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre los integrantes provisorios, los países árabes, seguro, de los permanentes, China y Rusia. Son los únicos que están hablando de un cese de fuego del Estado colonial de Israel contra la Franja de Gaza. Entre los países de Latinoamérica, lo más claro, tienes total razón, es Petro.
quien habla claramente de eso. En los otros, claro, están por la paz, como Lula o como otros dirigentes en Sudamérica, pero hay que ser claro de qué se trata. Lo que se trata es parar la mano asesina de Israel. Ese es el tema. El tema de lo que ha hecho o dejó de hacer Hamás, si es o no es condenable, eso hay que comprenderlo como un episodio ubicado en un proceso histórico en lo cual lo que estamos asistiendo ahora en Gaza era desde el principio el objetivo del Estado de Israel. Tomar todos los territorios que una vez en 47 la ONU designó para la creación del Estado palestino. Entonces, el tema es, ¿quién va a parar la mano asesina de Israel? Porque Israel no va a parar por negociaciones diplomáticas. Israel no va a parar por resoluciones de la ONU y la ONU no es capaz de sacar resoluciones. ¿Quién va a parar la mano asesina de Israel? Es el tema, porque el mundo está asistiendo digamos, yo no me recuerdo de una situación semejante en la cual el mundo esté mirando a una limpieza étnica, a un posible genocidio online, de la forma como estamos asistiendo. Ocurrió situaciones de genocidio en África en los últimos 20, 30 años, pero el mundo no la acompañó como se está acompañando ahora lo que ocurre en Palestina. Es el gran tema. ¿Quién va a parar la mano asesina de Israel? Y esa es la gran discusión. Todo lo demás es un poco de teatro. Si esa cuestión no hay una respuesta a esa cuestión. Bueno, tiene armas nucleares. Breno, ¿Quién va a parar esa mano si tiene armas nucleares, no? Israel no puede utilizar armas nucleares en ese combate, porque estamos hablando de una región muy chiquitica, o sea, estamos hablando de una situación en la cual armas nucleares no son posibles. O sea, mientras esa situación esté, digamos, en el territorio de Palestina, en el territorio de Israel o en el territorio o en los territorios palestinos. Yo creo que en ese momento es una cosa contradictoria, pero quería dejar claro mi opinión. Yo no veo una posibilidad para la paz inmediatamente, y solo la veo como consecuencia de la involucración de otros actores militares en el conflicto en los próximos días o semanas. Estoy hablando de Hezbollah, de Siria y de Irán. Si esos actores no se involucran militarmente de forma plena e inmediata para generar una situación de extrema tensión, no hay posibilidad para la paz. Israel va a seguir con su masacre hasta que se complete sus objetivos. Esa es la realidad. Si no hay la involucración de otros actores militares, es lo que nosotros vamos a ver en los próximos días. Pero estás diciendo, Breno, que hay que extender esa guerra todavía más para llegar a la paz. Así Esos es. discursos. Muy claramente así es. Si eso no ocurre, Israel va a cumplir su objetivo. Breno, Israel comprende el lenguaje de la fuerza, no comprende otro lenguaje. Breno, la reunión citada en el día de hoy en la Asamblea General de la ONU, que va a continuar mañana, pero se espera, bueno, hay una moción presentada por los países árabes. Lo cierto es que Israel, hoy el discurso del embajador de Israel ante la Asamblea General fue durísimo, la acusó de moralmente rota, han declarado a la Asamblea General, a la ONU como persona non grata, han puesto el foco en Guterres. Guterres ha hablado además ha calificado también en términos muy duros lo que está haciendo Israel. No solo Guterres, el presidente de Brasil, Lula, acaba de decir el día de ayer que estamos ante un genocidio, en esos términos. ¿No observas que en esa presión internacional, más allá de lo que sucede en el Consejo de Seguridad de la ONU, que sabemos cómo funciona además, tenga influencia política interna, por lo pronto, en Israel, en la población israelí? No, eso no existe para nosotros. Esto solo depende de una escalada o no una escalada militar de la región. Yo creo que la solución depende de una escalada militar en cadena. Hezbollah, Siria, Irán
con Rusia alertando a Estados Unidos que cualquier ataque de Estados Unidos sobre Irán va a tener consecuencias militares. Hay también el tema Rusia-China. Rusia-China tiene que tener un claro mensaje a Estados Unidos que un ataque contra Irán representará una posibilidad de represalia militar contra objetivos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es un Parece escenario de muy guerra duro. mundial, ¿eh? Mira, es la única posibilidad de detener a Israel. Hacer con que Estados Unidos haga un cálculo y decida por forzar el reculo del Estado de Israel. Salvo eso, Breno, yo la sé que postura de China, ¿cómo la ves dentro de todo esto? está escalando. Yo creo que China estuvo con un perfil bajo al principio y ahora ya camina junto con Rusia en términos del Consejo de Seguridad. China ha vetado junto con Rusia ayer la proposición de resolución de Estados Unidos y yo creo que empieza a tener muy claro que lo que está en juego no es solamente la cuestión palestina, es la tentativa de Estados Unidos a través de Israel, otra proxy war de Estados Unidos recuperar lo que ha el monopolio de la guerra. O sea, su capacidad de, en términos militares, mantener su hegemonía. Eso es lo que está en juego y China lo tiene claro. O sea, si China y Rusia no son capaces de impedir lo que hace Israel, eso significa una victoria de la hegemonía de Estados Unidos. Y eso hace con que China tenga empezado una escalada, una escalation, digamos, diplomática muy clara a mi juicio, ¿no? Yo sé que lo que estoy hablando acá es muy duro, pero la alternativa es Israel cumple su objetivo en relación a Gaza y en relación a la cuestión palestina. ¿Puedo, Bueno, Breno, Breno perdón, Altman. Marco? No, es No, que No, pero una Breno había dicho que pregunta estaba más muy corto antes de de... tiempo, como es el tiempo. pero se está quedando sin tiempo, Breno. Lo tenemos que Yo tengo 5 minutos. despedir. Tengo 5 minutos. Bueno, De ese entonces caso, deja que Breno, Alejandro haga una pregunta. no, porque me interesa, leí con atención las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. También bastante más duro con Israel de lo que uno esperaba en principio. Dice que la actuación de Israel en Gaza va a generar radicalizar a los palestinos por generaciones, considera que es contraproducente para el propio Estado de Israel. ¿Existe algo así como una interna dentro de los demócratas? ¿Crees que que las declaraciones de Obama tienen algún impacto dentro del, del esquema político de Joe Biden en este momento? No. Yo no creo. Lo que ocurre es que, claro, hay una movilización social en algunas ciudades de Estados Unidos en la base del Partido Demócrata contra la guerra, contra el masacre en Gaza. Y eso puede tener repercusiones electorales. Y eso sí puede ser una fuerza de presión sobre Biden. Y por eso también es necesario que haya una escalada de la tensión. O sea, para que ese tipo de movilización social gane más amplitud y gane más fuerza, ¿no? Esa es otra cuestión importante, las movilizaciones en los países que deciden la guerra, Estados Unidos especialmente, pero también Unión Europea, pero Estados Unidos fundamentalmente. Y eso, los demócratas empiezan a hacer cálculos de que electoralmente eso pueda representar, digamos, problemas. Pero hay que considerar una particularidad, una excepcionalidad de la relación de Israel con Estados Unidos. Cuando nosotros pensamos en un sistema imperialista, lo comprendemos como un comando, que son los Estados Unidos, y los otros países, sea la Unión Europea, sea Japón, y más aún los países de la periferia del sistema, reciben las órdenes de la Casa Blanca y las cumplen, ¿no? Ese es el dibujo normal. Eso no ocurre con Israel. ¿Por qué no ocurre con Israel? Porque una fracción muy importante en la burguesía judío-sionista de Estados Unidos es supeditada a Israel y no a la Casa Blanca. Israel tiene una interferencia directamente en la burguesía de Estados Unidos, en la burguesía del Reino Unido y en la burguesía de Francia. Y eso hace con que Israel, al revés de otros países de la periferia del sistema o mismo de la Unión Europea, Israel tiene capacidad de intervenir dentro de Estados Unidos, porque ese sector de la burguesía judío-sionista es financia las campañas electorales, controla gran parte de la industria cultural, controla medios de comunicación
tiene una enorme importancia en la vida interna de Estados Unidos. Y eso hace con que muchas veces la Casa Blanca cumpla la política de ese sector de la burguesía de Estados Unidos y no puede hacer, como en otros cálculos, digamos, un abordaje geopolítica solamente en función de sus intereses. Es presionada desde adentro por esa fracción de la burguesía norteamericana, que es la fracción judío-sionista, que tiene mucho peso en la vida de aquel país. Breno, paso de la geopolítica a, digamos, al sujeto, a la comunidad judía. ¿Ves que hay un consenso sobre esta política de agresión de Israel consolidado? Estas imágenes que se ha visto de algunas críticas son marginales, van creciendo. ¿Cómo ves eso que, bueno, es un elemento importante? Bueno, antes de más nada, digo, yo soy judío, ¿no? De una familia judía que viene de Polonia. Entonces, de alguna forma yo soy parte de la comunidad judía en Brasil. Incluso mi padre, mi abuelo han sido dirigentes de organizaciones judías de izquierda acá en Brasil. Digo claramente, el sionismo es la corriente mayoritaria en las comunidades judías del mundo. Tiene una amplia mayoría, ¿no? Los sectores antisionistas son muy minoritarios. Algunos sectores de izquierda y otros sectores religiosos que también son contra el sionismo, especialmente los ultraortodoxos, los grupos ultraortodoxos religiosos. Dentro del sionismo, fundamentalmente, siempre predomina la lógica fundacional del sionismo, que es un dibujo de un Estado, que es el Estado de Israel, que no es un Estado nacional. El Estado de Israel es el único Estado étnico del mundo, no hay otro. Es el único Estado que define la supremacía de una etnia sobre las demás. Yo no conozco otro caso. Hay teocracias, entonces la supremacía es de una religión, pero no de una etnia. Y los estados modernos son estados nacionales. Israel es el único estado del mundo que tiene una naturaleza institucional legal. Hay una ley que ha sido aprobada hace 5 años que declara el Estado de Israel un Estado judío, o sea, el Estado de un grupo étnico, cultural, aunque en Israel viven otros pueblos. Y la característica de un Estado racial y de un Estado colonial es siempre la violencia. No hay excepción en la historia. Porque en el capitalismo uno puede convencer a una parte importante de la clase trabajadora de que el capitalismo es bueno, que uno puede emprender, puede ganar plata por cuenta propia, puede legar a la burguesía por su esfuerzo, ¿no? Y mucha gente se convence de eso. Es muy difícil convencer pueblos a vivir como colonizados. Es muy difícil convencer gente a vivir bajo una supremacía racial. Entonces, esos estados son siempre muy violentos, como ha sido Sudáfrica en el periodo del apartheid. Entonces, finalmente, lo que comanda el sionismo es su fracción, siempre es su lógica violenta, colonial y racial. Y eso unifica el comando del Estado de Israel. Yo creo que va a haber decisiones, ya hay decisiones en eso, hay sectores que creen que Netanyahu está caminando muy rápido y muy lejos, que Israel no va a soportar la presión que eso puede provocar. Hay sectores de la sociedad israelí que están en pánico de que eso va a representar una desconstrucción de su vida social, de su vida política, de sus relaciones internacionales. Hay, claro, cisiones en el proceso, pero yo no creo que pueda haber internamente un cambio a corto plazo en términos de la hegemonía del sionismo en Israel. Eso también depende de que la lógica colonial sea amenazada. Y repito, volvemos al tema. Esa lógica colonial solamente puede ser amenazada con la resistencia interna de los palestinos y de otros actores que pongan Israel en peligro militar. Sin eso, yo no veo condiciones de cambios a corto y mediano plazo. Breno Altman hoy en Macondo pintando un panorama de guerra mundial. Muchas gracias
Breno, por estar nuevamente con nosotros y vamos a seguir pendientes de todo lo que vaya a suceder. A ver si podemos volver a contar contigo porque realmente lo he disfrutado mucho y nuestros seguidores también por lo que veo en los comentarios. Gracias, Breno. Muchas gracias por la invitación, siempre a la orden de ustedes. El programa de ustedes es magnífico, yo lo acompaño siempre que puedo y cuando soy invitado por mi amigo argentino Marco Teruggi a participar, siempre lo acepto, especialmente después de su famosa declaración de Habana, que yo no tengo acá que repetir, que toda la gente la conoce. Entonces eso genera mucho cariño. Cuando él me invita, yo vengo porque yo sé que es un argentino que conoce la realidad de las cosas. Para estar al tanto, los seguidores que no lo ubican, miren los programas anteriores en los que participó Breno y se van a enterar de esa discusión que tienen entre Marco y Breno. Bueno, chao, muchas gracias. Muchas gracias, Breno. Wow. Bueno. Durísimo. Me quedo con estos pronósticos un poco sin palabras, pero bueno, vamos a ver, veo que sí, tienes una reflexión. El sábado fui invitado a un programa de radio sobre este tema de la guerra y se me preguntó ahí, bueno, un poco cuál había sido el cálculo de Hamás, que evidentemente no lo sé, es muy difícil saberlo, cuando avanzó la operación militar que hizo. Yo contesté ahí que para mí uno de los posibles cálculos era justamente el factor de regionalización de la guerra, porque en términos militares la asimetría es de una magnitud muy difícilmente revertible, cuando no imposible ser revertida, entre lo que pueda desarrollar el conjunto de factores militares adentro de Palestina contra el Estado de Israel. Y que por lo tanto una posible apuesta era justamente a esta regionalización como factor de escalada que pueda reequilibrar dentro de la región. Lo pensé, lo sigo pensando como dentro de las diferentes posibilidades, hipótesis, y ahora escuchando lo que dice Breno, evidentemente hay, digamos, él lo plantea de otro lugar y casi, digamos, como la única posibilidad de que no pase lo otro que dice al principio, que es la decisión tomada de avanzar de forma definitiva sobre el pueblo palestino. Digamos. Eso quería acotar. Sí, bueno, por lo menos, a ver si... no sé bien cómo estamos de tiempo. Ina, dime. Yo estoy intentando terminar el programa porque estamos mal de tiempo, de hecho, pero bueno, ustedes... pero lo que pasa es que yo, igual que vos, quedé como muy impactado por algunas cosas que dijo Breno, entonces me quedó como... Yo quedé impactada porque a mí me parece lógico lo que está diciendo, me parece muy lógico, pero es verdad que mucha gente, muy poca gente se atreve a decirlo tal cual como se atreve a decirlo igual que, bueno, aquí en Europa ya directamente ni jamás lo puedes llamar grupo de resistencia palestina porque enseguida ya te meten en el saco de justificadores del terrorismo, etcétera. Me parece muy valiente lo que está diciendo y bueno, vamos a ver lo que sucede, a ver si lo podemos tener. Te quiero decir sí. en eso, yo aspiro, como creo que todos los que tenemos, miramos esto como un genocidio a esta altura, a que haya un cese al fuego y la agenda de establecer dos estados avance, ¿no? Por negociaciones multilaterales con el apoyo y la participación además de las potencias mundiales, ya que acá no va a haber nada, ¿no? Lo que pasa es que la hipótesis que maneja Breno es que esto no hay posibilidad de que Israel se detenga dentro de las negociaciones a un cese al fuego si no hay una amenaza militar. Quizá eso estuvo en el cálculo de Hamás. ¿Cómo lo estás viendo ahora? Mira lo que están haciendo. ¿Qué agenda de dos estados? Sí, eso ya quedó absolutamente enterrado. Y vamos a seguir hablando de este tema el jueves que viene porque Macondo es uno de estos pocos programas que puede dar un enfoque alternativo. Nos tenemos que ir. Bueno. Hasta el jueves que viene.